Hola, en este video abordaremos el tema de los ángulos formados por dos rectas paralelas que son cortadas por una transversal. Además, veremos el tema de los teoremas de los ángulos. Antes de comenzar, veremos algunas definiciones. Los ángulos externos son aquellos que se encuentran fuera de las rectas paralelas. Tengo la recta paralela R, R' y T, que es cortada por una transversal S, S'. Los ángulos externos serían los siguientes. Estos se encuentran fuera de las rectas paralelas. Ángulos internos. Se les llama así a aquellos ángulos que se encuentran dentro de las rectas paralelas y que están marcadas en este momento en color verde. Ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen el vértice en común y los lados de uno de los ángulos son la prolongación del otro. Es decir, de este ángulo, su opuesto por el vértice sería este. De este ángulo, su opuesto por el vértice sería este. Y lo mismo en el sector de abajo. Ángulos correspondientes. Un ángulo es correspondiente de otro si al trasladar una paralela hacia la otra, dichos ángulos se sobreponen o enciman. Por ejemplo, este ángulo que está marcado de color amarillo tiene como correspondiente a este. Este ángulo verde, su correspondiente sería también el que está de color verde. Los ángulos correspondientes están marcados de color azul. Y finalmente estos ángulos que están marcados de color rojo también serían correspondientes. Ángulos adyacentes. Son ángulos que tienen un lado en común y el mismo vértice, es decir, son contiguos, mientras que el resto de sus lados son semirrectas opuestas. Por ejemplo, de este ángulo, su correspondiente sería este. O bien, de este ángulo, su correspondiente sería este. Dos ángulos adyacentes suman 180 grados. Ángulos formados por dos rectas paralelas que son cortadas por una transversal. Si tenemos dos rectas paralelas, la recta R y la recta T, las cuales son cortadas por una transversal que es la recta S, se forman 8 ángulos en cada uno de los puntos de intersección, los cuales reciben un nombre en específico. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Una vez que vimos las definiciones, podemos determinar los teoremas de los ángulos. Por ejemplo, dos ángulos adyacentes son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Por ejemplo, el ángulo 1, al ser adyacente al ángulo 2, suman 180 grados. El ángulo 2 más el ángulo 3 son adyacentes, por lo tanto, también suman 180 grados. Por último, el ángulo 6 con el ángulo 7 son adyacentes y por lo tanto también suman 180 grados. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por ejemplo, el ángulo 1 con su ángulo opuesto por el vértice 3 son iguales. El ángulo 2 y su opuesto por el vértice 4 también son iguales. El ángulo 5 con su ángulo opuesto por el vértice también 7 es igual. Y por último, el ángulo 6 y su opuesto por el vértice 8 también son iguales. Dos ángulos que son alternos internos son iguales. Este tipo de ángulos son ángulos internos situados en un lado distinto de la secante. Por ejemplo, el ángulo 4, su alterno interno es el ángulo 6 y ambos tendrán el mismo valor. Además, el ángulo 3 tiene como ángulo alterno interno el ángulo 5 y por lo tanto son iguales también. Además, tenemos los ángulos alternos externos. Son ángulos externos situados en un distinto lado de la secante. Por ejemplo, el ángulo 1 tiene como alterno externo el ángulo 7 y ambos tendrán el mismo valor. Además, el ángulo 2 tiene como ángulo alterno externo el ángulo 8 y también son iguales.
Por último, tenemos los ángulos correspondientes, es decir, que este primer bloque de ángulos 1, 2, 3, 4 los acoplamos con los bloques 5, 6, 7, 8. Cuando se acoplan, son ángulos correspondientes y tendrán el mismo valor. Por ejemplo, el ángulo 1 tiene como correspondiente al ángulo 5. El ángulo 2 tiene como correspondiente al ángulo 6. El ángulo 4 tiene como correspondiente al ángulo 8. Y finalmente el ángulo 3 tiene como correspondiente al ángulo 7. En cada uno de ellos tiene la misma magnitud. Una vez abordados todos los teoremas de los ángulos, podemos elaborar el siguiente resumen. Si yo tengo dos rectas paralelas, la recta R, R' y T, y es cortada por una secante SS', podemos establecer que se forman 8 ángulos, donde el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 3, al ángulo 5 y al ángulo 7. Y finalmente, el ángulo 2 va a tener la misma magnitud que el ángulo 4, que el ángulo 6 y que el ángulo 8. Veremos algunos ejemplos. Si tengo la recta paralela JK y LM y es cortada por una secante NO, tenemos entonces que determinar la magnitud de todos los ángulos cuando únicamente contamos con la magnitud del ángulo E, que vale 80 grados. Hay que recordar que por opuestos por el vértice, el ángulo H también vale 80 grados. Por ejemplo, por alterno interno, el ángulo D también vale 80 grados. Y nuevamente por opuesto por el vértice, el ángulo A vale 80 grados. Por otro lado, los ángulos adyacentes tienen que sumar 180 grados. Si el ángulo A vale 80, entonces el ángulo B también vale 100 grados. Por opuesto por el vértice, el ángulo C vale 100 grados. Por alterno interno, el ángulo F vale 100 grados. Y finalmente también, por ejemplo, por alterno externo, si B vale 100 grados, el ángulo H también vale lo mismo. Segundo ejemplo, nuevamente tengo dos rectas paralelas que son cortadas por una secante. En este caso únicamente conozco el valor del ángulo B, que vale 130 grados. Por opuesto por el vértice, el ángulo C también vale 130 grados. El ángulo alterno interno de C es F, por lo que también valdría 130 grados. Y nuevamente lo opuesto por el vértice a F es el ángulo G, que también valdría 130 grados. Finalmente, dos ángulos adyacentes tienen que sumar 180. Si el ángulo B vale 130 grados, para que llegue a los 180 grados, A tendría que valer 50 grados. Por opuesto por el vértice del ángulo A, el ángulo D también valdría 50 grados. Si queremos ocupar la fórmula de los alternos externos, el alterno externo de A es H, por lo que también este valdría 50 grados. Y finalmente, también por opuesto por el vértice de H, el ángulo E también valdría 50 grados. En este tercer ejemplo, ya no tengo datos numéricos, sino con variables. Por ejemplo, este ángulo tiene un valor de x y este ángulo tiene un valor de 2x menos 15. Entonces, puedo establecer una ecuación lineal para determinar el valor de todos los ángulos. Por ejemplo, me encuentro que el alterno externo de este ángulo sería el valor de f. Y entonces, dos ángulos adyacentes, como sería x más 2x menos 15, tienen que sumar 180 grados. He establecido una ecuación lineal y voy a resolverla para encontrar el valor de x. Primero simplifico las x más 2x me da el valor de 3x, y ahora este menos 15 que está restando pasa del otro lado de la igualdad sumando. Finalmente sumo 180 más 15, que me da 195. Este 3 está multiplicando, pasa del otro lado de la expresión dividiendo. Por lo tanto, el valor de x será igual a 195 sobre 3, dándonos un valor de 65 grados. Ahora bien, ya que conozco el valor de x igual a 65 grados, ya puedo establecer al menos el valor de estos dos ángulos. Como este simplemente vale x, este ángulo únicamente valdrá 65 grados. Sin embargo,
para encontrar el valor de 2x menos 15, pues entonces voy a reemplazar el valor de x por 65 que acabo de encontrar. 2 por 65 me da el valor de 130, menos 15 me da 115 grados. Por lo tanto, este ángulo de color rojo vale 115 grados. Para finalizar con el ejercicio, voy a reemplazar en los datos que yo tengo y ocupar los teoremas de los ángulos para encontrar el resto de los ángulos. Por ejemplo, ya tengo que este valor vale 65 y por opuesto por el vértice también vale lo mismo. Habíamos visto que este valor era 115 grados y por su alterno externo, entonces A también vale 115 grados. Por opuesto por el vértice, C vale 115 grados. Por alterno interno, D también vale 115. Por alterno interno de B, E vale 65. Por opuesto por el vértice, F vale 65. Y para finalizar, también por opuesto por el vértice, este ángulo también vale 115 grados. En este último ejemplo, tengo el valor con incógnitas de dos ángulos, 3x menos 20, y también conozco este ángulo igual a 2x. Vamos a relacionarlos para establecer la ecuación lineal. Por ejemplo, este ángulo tiene como alterno externo al ángulo F. Por lo tanto, el ángulo de 2x más 3x menos 20 deben sumar 180 grados. Vamos a simplificar esta expresión sumando 3x más 2x igual a 5x. Finalmente este menos 20 está restando, pasa del otro lado de la expresión sumando y me queda como 180 más 20, que finalmente me da el valor de 200. Por último, este 5 está multiplicando, pasa del otro lado de la igualdad dividiendo. 200 entre 5 me da un valor de 40 grados. Si ya conozco que x vale 40 grados, ya puedo reemplazar en los datos para encontrar al menos estos dos ángulos. Por ejemplo, este ángulo vale 3x menos 20. Reemplazo el valor de x por 40 y me queda que es 3 por 40 menos 20. 120 menos 20 me da el valor de 100 grados. Por lo tanto, este ángulo tiene un valor de 100 grados. Ahora vamos a encontrar el otro valor de este ángulo de 2x. 2 por x, cuando x vale 40, sería 2 por 40, que me da un valor de 80 grados. Es decir, este ángulo vale 80 grados. Una vez que ya conozco que este ángulo de 3x menos 20 vale 100 grados y que este ángulo de 2x vale 80 grados, puedo utilizar los teoremas de los ángulos para determinar el resto de ellos. Por ejemplo, por opuestos por el vértice, este ángulo vale 100 grados. Por alterno interno también vale el ángulo de 100 grados. Por opuesto por el vértice, el ángulo F vale 100 grados. Por alterno externo, si este ángulo vale 80 grados, el ángulo A también valdrá lo mismo. Por opuesto por el vértice, B vale 80 grados. Y finalmente, por alterno interno, el ángulo E también vale 80 grados. Hemos concluido con el tema de los ángulos que son formados por dos rectas paralelas y que son cortadas por una transversal. Además, hemos demostrado los teoremas de los ángulos. Gracias.